Tercera y última sesión de las terceras jornadas de novela histórica Ciudad de Linares. Aquí, principalmente en este auditorio municipal del Pósito, se han estado desarrollando la mayoría de las actividades, esos encuentros con los autores, 5 autores de reconocido prestigio y valía, con los que ha contado este año 2024 estas jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Linares a través de su área de cultura y la Asociación Escritores con la Historia. Al margen de esto, paralelamente también ha habido encuentros con grupos de lectura, de la biblioteca, etcétera, etcétera. Culmina hoy un ciclo muy bien valorado. Todos los que nos han acompañado, autores que ya han pasado y han tenido ese encuentro con el público, valoraban precisamente estas jornadas como hasta ahora las de mayor calado, y se le augura muchos mejores éxitos en próximas ediciones. Bueno, pues debuta en estas jornadas y hoy tendrá su particular encuentro con el público, que prácticamente va a llenar este auditorio, José Calvo Pollato. Es político, historiador, novelista, muy premiado también desde que dejó la política y pasó al mundo de la literatura. Señor Calvo Pollato, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Linares. Sé que no es la primera vez que viene. He estado alguna vez, sí. Alguna vez que otra. Pero en esta jornada sí debuta, ¿no? También como miembro de esa asociación Escritores con la Historia. Sí, es la primera vez que vengo como participante de estas jornadas y como miembro de la asociación Escritores con la Historia. ¿Y qué referencia tenía de estas jornadas? Bueno, yo tenía buenas referencias, no ya solo por la cantidad de público que asiste, por los colegas que han intervenido en ellas, por quien las dirige, por Antonio Pérez Henares, sino también por un trabajo que a mí me parece fundamental, que es que con los escolares, con chicos jóvenes, se realiza algún tipo de actividad. La literatura necesita relevo no solo de autores, sino ¿no? También, claro, relevo generacional, y parece que en una sociedad como la nuestra, muy dominada por la imagen, parece que la palabra tiene menos fuerza, por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo doble para convencer a la gente más joven de que la literatura abre mundos maravillosos que casi ni pueden imaginarse. Sí, la experiencia con los jóvenes ha sido muy positiva, también lo fue el año pasado. Nos comentaba Antonio Pérez Henares en la primera jornada que bueno, se produce un debate entre público, autor impresionante, y que eso pues también no deja de fomentar la lectura. Yo creo que eso es muy importante, lo que acaba de decir, ¿no? O sea, que haya un debate, un coloquio, un intercambio de opiniones entre el autor y quienes pueden ser potenciales lectores, o también quienes ya son lectores consagrados, ¿no? Yo creo que ese es un momento muy importante de la jornada, no tanto por lo que digan los autores, que puede resultar interesante, sino por lo que pueda aportar el público, por la conversación y ese contacto que puede haber entre el autor y el lector, que puede haber entre el escritor y quien lo lee. Porque a mí no se me ha perdido nunca de vista que cada lector tiene una lectura diferente de un mismo libro, ¿no? Y a mí a veces me han comentado cosas sobre libros míos que yo ni siquiera, no ya escribí, sino que ni siquiera imaginé cuando estaba escribiéndolo, ¿no? Eso me parece extraordinariamente enriquecedor. Ayer me comentaba su colega Isabel San Sebastián, hablando precisamente de cuándo y cómo escribe, ¿no? un escritor, y decía, a mí lo que opina el público me vale mucho para mi próxima obra. Claro. Dice, porque claro, yo pienso ya en ese público que ya ha leído mi anterior libro, me ha comentado y demás, dice, porque y decía, aquel escritor que diga que escribe para él miente como un bellaco. Nosotros escribimos para el público y de alguna manera pues creamos un perfil de público con este tipo de encuentros. Bueno, yo no sé si miente como un bellaco o no, pero desde luego a mí no me convence la opinión de aquellos escritores que dicen que escriben para ellos. Yo escribo para el público y a veces cuando estoy escribiendo, por cierto, yo lo hago en la cocina de mi casa, con el permiso de mi mujer. ¿En la cocina de su casa? Sí, con el permiso de mi mujer, que eso es muy importante, tener el permiso de la mujer. Pero no tiene otro... Sí, yo tengo un despacho, con condiciones, ¿no? Y tal, pero bueno, las cocinas... ¿Pero se inspira más en la cocina? No, y que allí hay tertulias, hay comentarios, hay buen ambiente, yo soy capaz de abstraerme muy bien y de vez en cuando pues participo en la tertulia de lo que allí se forma, ¿no? Sí. Una cosa, en fin, que siempre ha llamado mucho la atención cuando yo he dicho, yo escribo en la cocina de mi casa, ¿no? Bueno,
Y luego, yo no escribo para mí mismo, yo escribo para el público. Es decir, cuando yo escribo una novela histórica, al fin y al cabo yo soy un historiador que se divierte mucho escribiendo novelas. Pero yo también he oído a colegas decir que sufren escribiendo. Si yo sufriese escribiendo no escribiría, vamos, lo tengo clarísimo, ¿no? El hecho de ser historiador y escribir novela histórica, que no está a veces muy bien visto dentro de la profesión de historiadores, eso de escribir novelas parece una cosa menor, o alguno incluso puede considerarla como despectivo, ¿no? Bueno, a mí cosa que me preocupa entre muy poco y nada, absolutamente nada, ¿no? Pero al fin y al cabo con la novela histórica yo pretendo que el lector, sabiendo que tiene en la mano una novela y que por lo tanto es una obra de ficción, puede aprender historia, sin olvidar que tiene una novela en la mano, ¿eh? O sea que eso me parece muy importante. Y por lo tanto, cuando el lector habla contigo, te hace sugerencias, te hace indicaciones, te critica determinadas cosas, echa de menos algo, echa en falta alguna cuestión, yo creo que es algo de lo que podemos tomar nota, porque puede resultar muy útil en siguientes ediciones. El lector de novela histórica, en mi opinión, es un lector exigente, que hasta el pequeño detalle procura que no se le escape. Y a veces al escritor se le escapa el pequeño detalle. Yo le puedo contar una anécdota. En el año de la República, una novela mía ambientada en el siglo XIX, en el momento que se proclama la primera República, 1873, yo desarrollo en un pasaje de la novela, en un momento determinado, una corrida de toros. El torero actúa bien y le conceden 2 orejas. Y me escribe un lector diciéndome que en 1873 no se concedían orejas. No me diga. Porque eso no empieza a establecerse como norma hasta 1910. ¿Un fallo en la investigación? Claro. Bueno, pues este lector acude, era aragonés, yo estoy en Vía, en Zaragoza, firmando libros, se me acerca un señor, me pide que le firme la novela y me dice bajito, soy el de las orejas. Soy yo. Le di las gracias, claro. En la siguiente edición que se hizo de la novela, el torero daba la vuelta al ruedo, punto. Claro, porque, a ver, se cuenta la historia, es ficción, pero debe de haber una rigurosidad, ¿no?, en cuanto a lo que fue la realidad, ¿no? Para que la novela sea histórica tiene que ser respetuosa con los acontecimientos, los hechos históricos, los personajes. Claro, lo que pasa es que ese es un detalle, si usted quiere, menor, ¿no? Pero como le he dicho antes, el lector de novela histórica suele ser muy preciso, suele ser muy exigente en cuanto a esos pequeños detalles. Entonces, yo le he puesto un ejemplo, podría ponerle muchos más de lectores que me han dicho, mire, señor Calvo, tal cosa, la novela me ha gustado, tal, ¿eh? pero este detalle, a mí, a otros colegas que, bueno, cuando hemos hablado de esto, pues me lo han comentado y efectivamente, ¿no? Y es algo que me parece muy interesante, por eso digo que el lector de novela histórica es exigente, pero hay que ser muy respetuoso con la historia, porque de lo contrario la novela puede ser otra cosa, pero no será novela histórica. Por eso, señor Calvo, por lo que ahora mismo el género más leído, dicen, ¿es la novela histórica? No es que lo dicen, es que lo es. Pues mire, yo creo que además con la novela histórica la gente puede acercarse a la historia de una manera atractiva, de una manera amena, ¿no? Y a veces los historiadores, yo me incluyo entre ellos, no hemos hecho del todo bien nuestro trabajo, ¿no? Hemos escrito más para nuestros colegas que para el público. Hemos utilizado un lenguaje muy preciso, muy académico, realmente muy valioso, pero que al público en general puede resultarle tedioso, puede resultarle hasta aburrido. Entonces, magníficos ensayos desde un punto de vista académico no tienen acogida entre el público, ¿no? Y ese hueco ha venido a rellenarlo la novela histórica. Por eso, precisamente, la novela histórica es el género más demandado por los lectores de ficción que hay en el país, sin duda. Claro, por eso yo siempre opino que, a ver, de historia se puede saber, pero hay que saber contarla, tanto oralmente como, por ejemplo, en una novela, ¿no? Porque la historia puede llegar a ser tediosa, aburrida y demás, sí, con datos. Ahora, si ya se crea ahí una ficción, se crea una historia, se va creyendo, bueno, pues realizando, no sé, todo tipo de variantes dentro de... Pero al final se está contando que 2 y 2 son 4 en la historia, ¿no? Ahora es que se puede construir una trama paralela a los hechos históricos. Yo siempre he sostenido, cuando alguien ha dicho, hombre, es que escribir una novela histórica es muy fácil, ¿no? Sí. Porque claro, como los hechos están ahí, lo único que hay que hacer es cogerlo y escribir la novela, ¿no? Yo siempre, en fin, he utilizado un criterio y he dicho, mire, en una novela histórica, si para que sea histórica hay que respetar los acontecimientos no se pueden alterar. Por lo tanto, el lector sabe cómo termina la novela.
sabe si esos personajes van a morir o no. Yo puedo en una novela situar la tormenta más horrible, una novela naval, más horrible que usted puede imaginarse. Imagínese una novela sobre la primera vuelta al mundo, yo escribí La Ruta Infinita, una tormenta tal que el lector puede pensar que la nao Victoria que manda Juan Sebastián Elcano va a irse a pique, pero el lector sabe que no se va a pique, que Elcano termina llegando a Sanlúcar de Barrameda y dándole la vuelta al mundo. Es decir, el lector sabe cómo va a terminar aquello. ¿Usted se imagina una novela negra que cuando empecemos a leer ya sabemos quién es el asesino? Uf, aburrida. Hemos matado la novela. Totalmente. Por lo tanto, no es tan fácil, porque al lector de novela histórica, sabiendo cómo la historia termina, el acontecimiento histórico termina, hay que mantenerle la tensión, el interés, a ver qué pasa. Claro, yo puedo construir una trama paralela que no altere los hechos históricos, pero que solo yo sé cuando la estoy escribiendo cómo va a terminar. Eso no lo sabe el lector. Por lo tanto, hay que tener, voy a decir, que cierta capacidad para narrar, contar los hechos, establecer esa trama, plantearla, hacerla atractiva al lector, para que ocurra eso que se suele llamar, queda atrapado y quiere seguir pasando páginas para ver qué ocurre, bien por el acontecimiento histórico que ya sabe cómo va a terminar, o bien por esa trama que no tiene la menor idea de cómo va a acabarse. ¿Cuántas novelas históricas hasta ahora, señor Calvo? Pues creo que son 22, pero no me haga mucho caso, lo mío son 21 o 23, ¿no? Pero bueno, por ahí andamos. Ya me parece una barbaridad. Empecé a escribir novela histórica en el año 95, es decir, hace 30 años, y yo, en fin, normalmente he publicado una novela cada año y medio. Y sí, ¿era político en activo cuando escribía ya? Sí, me servía mucho. La política, en fin, bueno, yo pienso que la política en el tiempo en que yo la practiqué tenía alguna diferencia con la política de este tiempo, Sí. ¿no? ¿Para bien o para mal? Yo creo para bien. Para bien, ¿no? Época, no era antes la política como ahora. No, yo creo que había, hombre, sino un respeto por el adversario, saber que él podía tener sus planteamientos que eran los suyos y que por lo tanto tú tenías que entenderlo, ¿no? Hoy parece que hemos entrado en una dinámica de enfrentamiento continuo que no sé a dónde nos va a llevar, pero me temo que a ningún sitio bueno, ¿no? No la echa de menos, por tanto. No, yo tenía conciencia clara cuando me dediqué a la política que aquello era un tiempo de mi vida que yo podía entregarle a la política y que en un momento determinado volvería a dar clase, a enseñarle historia a los muchachos, a los chicos, y eso fue lo que hice, ¿no? O sea, dejé la política y volví a dar clase, que es lo que creo que se debe hacer. O sea, uno está un tiempo en la política, yo entiendo que no es una profesión a la que uno debe dedicarse en absoluto, sino que es algo a lo que uno dedica un tiempo de su vida, hombre, y con la honradez que se le supone al político devolverle a la sociedad parte de lo que la sociedad le ha dado a uno, ¿no? Pero bueno, decir eso en este momento parece que suena a cuento con una extraordinaria imaginación, ¿no? Cuando ve determinadas cosas que están ocurriendo. Pero yo escribía en el tiempo en que estaba también dedicado a la política, y me servía a veces para, si no evadirme, por lo menos permitirme vivir durante horas en un mundo diferente en el que yo me sentía más cómodo que en la política. La política tiene una esquina de dificultad que a veces el público no acaba de ver, pero que yo le aseguro que existe, ¿no? José Calvo Pollato ha venido aquí a hablar de su libro, evidentemente su última novela histórica, que es El Rey Regente. Un libro por lo que yo he leído, no he tenido todavía oportunidad de leerlo, pero sí algunas críticas, todas ellas fabulosas, que desvela alguna incógnita, yo no sé si en modo ficción o realidad, ¿no? Sobre la regencia de Fernando el Católico y demás, qué papel ocupaba ahí Juana la Loca. Se desvelan algunos hechos que hasta ahora quizá estaban ahí como ocultos. Ahora es que hay acontecimientos que la historia no ha sido capaz de resolvernos, es decir, que quedan sumidos un poco en la penumbra. Por ejemplo, es uno de los acontecimientos que se tratan en El Rey Regente. Hizo Enrique IV de Castilla, el llamado impotente, testamento antes de morir o no. Hay cronistas que dicen que no, que murió sin testar, y hay cronistas que dicen que sí, que hizo testamento. ¿Quién decía la verdad? Los que afirmaban. ¿Usted lo sabe quién lo decía? Habría que leer El Rey Regente para ver lo que yo pienso. Muy buena respuesta. Pero en cualquier caso, hay cronistas que dicen que sí, cronistas que dicen que no, y por lo tanto ahí queda la duda. Es esa duda con la que puede jugar el novelista. Es decir,
los acontecimientos históricos que aparecen en el Rey Regente, que van desde la muerte de Isabel la Católica, año 1504, hasta la muerte de Fernando, año 1516, en una de finales de 1504, principios de 1516, esa especie de década, un poquito larga, ¿no? Década, aparecieron cosas fundamentales para poder entender lo que luego va a ocurrir en la historia de España, ¿no? Pero si hubo o no hubo testamento, podía señalar que Isabel la Católica era la legítima heredera, según dijese el testamento, la legítima heredera del trono de Castilla, o era la usurpadora de los derechos al trono que tenía su sobrina. La cosa no es menor, desde mi punto de vista, ¿no? Por lo tanto, habría que ver si Enrique IV llevaban razón los que dijeron que hizo testamento, o llevaban razón los que dijeron que no lo hizo. Porque constancia, perdóneme, física no se ha encontrado, no se ha encontrado ese testamento, lo cual por otra parte no debe extrañarnos, es decir, hubo interés por parte de unos o de otros, o que el testamento se airease o que el testamento desapareciese, según a quien beneficiase lo que allí se decía, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una trama, a mi modo de ver, que puede resultar muy interesante, buscar ese testamento para ver si al final de la novela el testamento aparece o no aparece, y en caso de que aparezca, ¿qué dice? Ya ha despertado mi curiosidad. Bueno, pues yo creo que eso es lo que debe perseguir un escritor, porque yo no altero la historia diciendo que se está buscando un testamento. No sabemos si lo hubo o no, por lo tanto, tanto en un caso como en otro, yo soy respetuoso con lo que pudo ocurrir. Otra cosa es las vicisitudes, por ejemplo, que le puedan ocurrir a quien está buscando el testamento, ¿no? Es decir, que se encuentre con personajes, por ejemplo, que a mí me permiten situar al lector en ambientes de la época, cómo era la vida de un pintor, qué se pintaba, qué preferencias se tenían sobre los temas, cómo era la vida en las ventas, en los mesones, en las posadas, cómo se viajaba en los caminos, cómo eran esos caminos, cuánto se tardaba en ir de un lugar a otro. Bueno, yo creo que todo eso, que yo he procurado respetarlo muchísimo, es algo que el lector puede ir recogiendo conforme va leyendo las páginas del Rey Regente, ¿no? Los mejores establecimientos del ramo, como dijo aquel, El Rey Regente, la última novela histórica de José Calvo Pollato. Gracias por atendernos, es un placer y el placer del que estamos disfrutando en estas jornadas con verdaderas autoridades literarias, ¿no?, que están pasando por esta tercera edición de la jornada, a las que muchísima gente con esa misma autoridad le augura un futuro muy, muy, muy prometedor, y vamos a llegar muy lejos. Hombre, yo espero que sí, porque la gente quiere seguir sabiendo historia. La gente quiere conocer su pasado. A mí de eso no me cabe duda. Pero claro, no quiere conocerlo de una manera penosa que pueda resultar tediosa, sino que si además de aprender se deleita, estamos cumpliendo el adagio clásico de los latinos, disfrutar aprendiendo, ¿no? Bueno, pues si leyendo una buena novela histórica, además de aprender historia de esos personajes, de ese acontecimiento, de ese momento, disfruta y quiere ver qué es lo que pasa, a ver esta historia que me cuenta, pues creo que se juntan las dos cosas, y es probable, quizá alguien tenga otra opinión, pero yo creo, y digo que es probable, que ahí está el éxito de público que tiene la novela histórica, que es un curioso fenómeno de pervivencia literaria en el tiempo. Yo recuerdo cuando era jovencito, en los años 70 del siglo pasado, eso suena ya muy antiguo, estaba muy de moda la novela social, leíamos mucha novela social. Y luego vino, por ejemplo, la eclosión, eso que algunos llaman boom, que es eclosión, de la novela hispanoamericana, Borges, García Márquez, Gulsar Pietri, Cortázar. Hoy ha pasado esa eclosión. Sin embargo, entonces se leía novela histórica y hoy se sigue leyendo. Es decir, es como si no muriese. Alguien dijo que la novela histórica estaba ligada al romanticismo y que cuando el romanticismo feneciera, lo dijo por ejemplo doña Emilia Pardo Bazán, la novela histórica moriría. No ha muerto. Y los grandes autores, muchos de los grandes autores, han escrito novela histórica. Y no son grandes autores solo por haber escrito novela histórica, son grandes autores porque son grandes escritores. Me estoy refiriendo a Tolstoy, por ejemplo, cuando escribe Guerra y Paz,
a Víctor Hugo cuando escribe Nuestra Señora de París, a Manzoni cuando escribe Los novios, a nuestro Pérez Galdós cuando escribe Los episodios nacionales. Por eso cuando alguien dice que la novela histórica es un género menor, yo lo mando a estos sitios. Lea usted a Víctor Hugo, lea usted a Vigny, lea usted a Walter Scott, lea a Tolstoy, en fin, a todos estos grandes autores que han marcado, a Balzac, cuando escribe Salambó, por ejemplo, es un autor de novela histórica, ¿no? No dejo de imaginarme a José Calvo Pollato escribiendo en la cocina de su casa, ¿eh? Obras muy premiadas, muy galardonadas, muy bien valoradas y escritas en la cocina de su casa, ¿eh? Nos cambia el concepto, a mí particularmente me cambia el concepto del autor, ¿no? Hombre, a quien veo con una luz tenue, directamente la luz al ordenador. Del flexo y retirado, rodeado de libros, no, es pues yo rodeado de cacerolas, rodeado de pucheros, mi mujer guisando, mis hijos que entran, que salen, de pronto que llega un amigo, que abrimos una botella de vino, nos podemos charlar un rato y yo de pronto digo, oye, que se me ha ocurrido una idea, dejadme tranquilo que voy aquí a escribir unas páginas, unas líneas. Qué bien, otro atractivo más para seguir la trayectoria literaria de José Calvo Pollato. Feliz estancia en Linares. Nada, yo aquí me siento en mi casa muy a gusto. La disfrutaré, muchas gracias por atendernos. Sí, el Rey Regente hoy va a presentar su libro ante el público de las jornadas y también pues luego se producirá ese intercambio de opiniones, esa interactuación entre el autor desde aquí y el público en el patio de butacas. Pues aquí seguimos en la previa del inicio de la última entrega de las terceras jornadas de novela histórica Ciudad de Linares. Hoy van a ser dos autores, hemos hablado antes con José Calvo Pollato y tras él, aunque realmente no sé cuál será el orden después, con encuentro con el público asistente, pero en el cartel pues está también otro afamado novelista histórico, doctor en Derecho, ejerció algunos años de juez, estudió después teología, es sacerdote, es canónigo y novelista. Se llama Jesús Sánchez Adalid y es la primera vez que viene a estas jornadas, debuta. Señor Sánchez Adalid, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me alegro mucho de saludarle. Muchas gracias. Y bienvenido a esta ciudad. Es un placer estar en Linares, de verdad. Hablaba antes con su colega, con Calvo Pollato, y le decía qué referencias tiene. Y le hago la misma pregunta, ¿qué referencias tiene? Como miembro, doy por hecho de la Asociación de Escritores con la Historia, pero de esta jornada y de esta corta vida de la jornada, Ciudad de Linares, ¿qué referencias tiene? Casi desde el principio se pusieron en contacto conmigo, pero estoy muy lejos, es que los extremeños estamos lejos de todo. Y yo vivo en Mérida, y bueno, se hace el viaje a través de Córdoba, pero tenía muchas ganas de venir a Linares. Y a Linares, de hecho, he venido, pero hacía más de 20 años que no volvía. Por lo tanto, era fundamental que viniera. Ya me habían contactado otras veces para venir, pero para hablar de los mozárabes, por ejemplo, o de otras novelas anteriores. Pero ninguna oportunidad tan buena como esta, ¿no? Donde estamos aquí... escritores de novela histórica muy conocidos, que además somos amigos y que compartimos otros eventos de este tipo. Coinciden en muchos actos similares, ¿no? Sí, porque además pertenecemos todos a la Asociación de Escritores por la Historia, que tiene como finalidad dar a conocer la historia de España, ¿no? Con todas sus implicaciones. Y este tipo de formato, supongo que lo ha vivido también, ¿no? En otros lugares. Nosotros queremos llegar al top de la jornada. Dicen los entendidos que vamos por buen camino, que a pesar de la corta vida de la jornada Ciudad de Linares, vamos por buen camino por el tipo de formato, sobre todo encuentros con los estudiantes, que eso es muy importante, me han dicho todos. Sí, además está muy bien ubicado este auditorio del Pósito, porque está al lado de la Basílica, que es un edificio importante, histórico, muy bonito, en el centro de la ciudad. Todo eso le beneficia bastante. Y siendo una ciudad tan grande como es Linares, el tener la posibilidad de que estemos aquí ubicados en el centro, ¿no?, neurálgico de la población, pues le va a beneficiar mucho. ¿Cuántas novelas históricas ya en su haber? 21. Novela histórica 21, sí, 21. A pesar de otro tipo de género, ¿no? A pesar de otro tipo de género, bueno, también soy periodista, escribo en varias revistas, participo en programas también de televisión,
hago documentales, guiones para cine, en fin, de todo. Me acaba de dejar helado. Y escribe, y encima escribe. Y escribo también, claro. Y soy cura también. Y con 24 horas que Con- tiene el día. Con parroquia hasta hace nada. En Mérida, nada ¿no? tiempo, en Mérida. La parroquia de San José, he leído. Es efectivamente la Aquí hay una parroquia. parroquia también de San José. Sí, es que suele haber parroquia de San José en todas partes. Digo que con 24 horas que tiene el día, porque tiene 24, ahí no hay... A mí cuando me preguntan esto, siempre suelo decir que es un misterio. Es un misterio porque el tiempo en sí mismo es un misterio, el misterio del tiempo. Si tú no lo ocupas, el tiempo no existe, desaparece. Pero si decides hacer cosas, estira. Esto no significa que entremos en un activismo, ¿no? Que al final nos convertiría en unos esclavos del trabajo, de la actividad. Pero sí es verdad que se debe uno dejar llevar por la emoción, por el impulso interno que te lleva a hacer cosas, ¿no? Y además esto yo lo he compartido con mucha gente que tienen una sensación semejante a la mía, ¿no? Que la vida hay que aprovecharla, que tiene un propósito, que hay que luchar, que no hay que dejarse hundir o deprimir, que hemos venido al mundo para algo y que merece la pena. Y con eso no estoy diciendo que haya que escribir 21 novelas, ni hacer películas, ni que todo el mundo se ponga a hacer esto, ¿no? Pero a veces las cosas más sencillas son las más hermosas. Sus guiones de película, es curiosidad, ¿son guiones con un claro tinte religioso o no tiene por qué? No, ni mucho menos. Igual que mis novelas tampoco son novelas religiosas. La novela sé que no, ya... Claro, no lo son. Su No, condición de guionista no no, lo lo decía. que estoy escribiendo, los guiones que estoy escribiendo y los documentales que he hecho son documentales, hasta el momento, documentales históricos. Cierto es que ahora voy a hacer una serie de un documental que tiene búsqueda de sentido. Un poco de lo que hablaba a raíz de la pregunta que me has hecho, que tiene que ver con eso, con el tiempo, los misterios de la vida, el propósito de la vida humana, en fin. Sí, sí. ¿Y cómo surge Una luz en la noche de Roma? Porque tengo entendido, no he tenido oportunidad aún de leer la novela, una historia de amor que se envuelve en un momento, bueno, se describe en la sinopsis que he podido leer como los hechos más dramáticos, o de los más dramáticos de nuestra historia reciente, ¿no? Que fue esa ocupación alemana de Roma, y ahí surge el amor, o ya había surgido el amor. Entre una romana y un, claro, y es un en plena judío, guerra, ¿no? claro, es en plena guerra mundial, es un escenario al que estamos muy acostumbrados porque el cine nos ha tenido años y años viendo películas de americanos y alemanes. Pero en este caso la historia es diferente. Muy poca gente sabe, y sobre todo los españoles casi lo desconocemos, que Roma, después de que fuera depuesto Mussolini, fue ocupada por los nazis por mandato de Hitler, que quería vengarse de los italianos porque habían depuesto a su íntimo amigo y su ídolo había sido en la juventud, que era Mussolini. A partir de ahí empieza el periodo más oscuro de la ciudad de Roma, porque los nazis expoliaron las materias primas, dominaron a la población de una manera salvaje, enviaron a los jóvenes a trabajos forzados y deportaron a los judíos a los campos de concentración, como habían hecho en toda Europa. Pero menos judíos que en ningún sitio, porque los ciudadanos romanos ocultaron en sus casas a los judíos, y sobre todo la Iglesia Católica. De esto no cabe la menor duda. Aparece en el fondo documental Steven Spielberg, al cual yo he tenido acceso, es el célebre productor y director cinematográfico que después de La lista de Schindler hizo un fondo para compensar de algún modo las inmensas ganancias que le habían proporcionado la película, que la vimos todo el mundo. Y esto se llama la Fundación Spielberg Holocaust, que reúne 8 millones de documentos de toda Europa, donde él ha pretendido que no se escapara ni un solo testimonio de un judío que fuera perseguido por los nazis, ¿no? Y ahí encontré la historia de Beto y Gina, que son los protagonistas de la película. Son reales, ¿no? Claro, leí muchos documentos, porque te pones a leer ahí y la propia curiosidad, el dramatismo, como tú muy bien decías que tiene, ¿no? Pues es como tirar de un hilo que te llama. Y cuando encontré esta historia me parecía que dentro de la tragedia tan terrible tenía otros tintes, ¿no? Aparecía el amor, la luz. Ellos sobreviven los dos. Ella es cristiana y él es judío. Fundan una gran familia, viven después en un país hispanoamericano. Tuvieron a bien contarme la historia y es lo que aparece en la novela. Caray, qué interesante, qué interesante. Siguen en este mundo, ¿no?
Ellos murieron ya. Ya murieron. Sí, ya Pero murieron. sí tuvo oportunidad. Pero me lo han contado los hijos, con los cuales hablo. Hace poco he hablado con uno de ellos. Sí. Pero no fue fácil, ¿eh? En un primer momento dijeron que ellos ya habían contado todo a la Fundación Spielberg y que no querían que aparecieran periodistas ni que los llamaran a las televisiones, ni, en fin, que ellos no se sentían protagonistas. Había sido la historia de sus padres. Pero finalmente hicieron un conciliábulo y decidieron, ¿por qué no? Vamos a contarlo. Yo prometí que iba a ser honesto, que no iba a falsear nada, y al final han quedado muy contentos. Y ahí está. ¿Se ha traducido Sí, libro? se ha traducido a Italia y ya está preparando una serie, La RAI. ¿Sobre el Sí, libro? una serie, sí. Caray. Sobre el acontecimiento principal de la novela. ¿Le ha pasado alguna vez? Me han llamado 3 productoras. Es una pena porque la que yo quería que lo hiciera Guido Chiesa, que es un director cinematográfico italiano que a mí me gusta mucho, pero finalmente ha sido la RAI, ha sido más poderosa y lo hacen ellos. Muy bien. ¿Y le ha pasado con otra novela? No, El hecho de que me han llamado con El mozárabe, me hicieron varias propuestas, no me interesaban, porque es una novela larga, compleja y querían reducirla, y yo no. Es mi novela emblemática, de la que más orgulloso estoy, y yo no quería que me la simplificaran, ¿no? Sí. Y después me sucedió también con la trilogía del Cautivo y La sublime puerta y El caballero de Alcántara, pero ocurría algo parecido, ¿no? Querían convertirlo en otra cosa, utilizando la novela como base, y decidí que no. Se dice mucho que una obra llevada al cine, una obra literaria llevada al cine puede perder nivel, ¿no? Y claro, supongo que los autores miran mucho eso, ¿no? Sí, el miedo lo tenemos siempre, y de hecho tengo amigos escritores, colegas, ¿no?, que me han contado que habían sufrido mucho después de ver las versiones cinematográficas de sus mejores novelas. Por ejemplo, Antonio Gala, que le sucedió con La Pasión Turca. Cuando Vicente Aranda hizo La Pasión Turca, Antonio Gala entró en depresión, incluso se metió en cama del disgusto tan grande. Claro, porque era lo que él había escrito, ni mucho No menos, tenía nada que ver con lo que el sentido que tenía la obra. El sentido no era ese. distinto. Lo Vicente Aranda había convertido la novela en otra cosa. Caray. Don Jesús, y en este encuentro con el público, que ya poquito a poquito va entrando en el auditorio, no sé qué formato va a utilizar, interactuará con el público, porque al final siempre hay preguntas, siempre hay opiniones. Claro, utilizamos un formato clásico en el cual como el lector viene al encuentro con el escritor. Entonces, en un principio quiere escucharle a él para que exponga la génesis de la novela, cómo surge la idea, lo que hemos hablado tú y yo ahora, ¿no? Y luego ya viene el momento para mí más emocionante, que es cuando se le da la palabra al público y el público habla, sobre todo si han leído la novela, porque esta novela hace ya más de un año que se publicó y seguramente habrá gente en la sala que la hayan leído, ¿no? Entonces ellos aportan mucho, ¿no? Porque es la percepción que ellos tienen de algo que has escrito tú. No se puede parecer muchas veces a lo que tú estabas sintiendo cuando la escribías. Yeah. Cada persona es un mundo. ¿Es de su novela más vendida? ¿O la más vendida? Pues últimamente va camino de serlo. No sé, lleva poco tiempo, pero va muy bien. ¿Más que Mozárabes incluso? No, el mozárabe es muy difícil superar. El mozárabe ya va por 2 millones de ejemplares, pero es porque surgió hace 25 años. En aquella época, esto que llamamos el boom de la novela histórica era incipiente. Pero se sigue vendiendo aún, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, es mi novela más, y traduciendo. Pero claro, hace 25 años, que en el año 2000, cuando se publicó, había 4 o 5 grandes bestsellers históricos, que eran El médico de Noah Gordon, una de Jean-Paul Ruffin, El abisinio de Jean-Paul Ruffin, alguna de Robert Gray, poco más. Jesús, ¿dónde cree que radica el éxito de un género como la novela histórica, que hoy por hoy, y lo dicen los que entienden, es el género más vendido? Por la evasión, porque la literatura española está en mi propia interpretación de la cuestión. Esto lo he aportado yo. Pues yo creo, porque yo he sido lector de novela española de siempre, el realismo social. Dirá la gente, ¿qué es eso? Pues La colmena de Cela, una maravillosa novela, es el realismo social. El realismo social es la novela de posguerra española, en la cual se retrata una realidad sombría
que es lo que se expresa ahí, La Colmena, un edificio donde vive la gente de una forma sórdida, donde no se puede expresar la cultura, donde no hay libertad, todo estaba bajo la sombra de la dictadura, ¿no? Y entonces la gente lee esas novelas que cuentan la realidad que no contaban los periódicos, porque los periódicos estaban, por supuesto, censurados por el régimen, ¿no? Y esa es la literatura que prima hasta finales de los años 80, por decir algo, ¿no? Y a partir de ahí, tímidamente, los españoles empiezan a leer novela histórica hecha en el extranjero. Mica Baltari, Vinti La Oria, Robert Gray, Jean-Paul Ruffin, Noah Gordon, etcétera, etcétera. Y luego surge una novela española histórica que empieza ahí, en los años 90, y que después se ha convertido en lo que dijimos que era un boom, pero que yo ya lo certifico como un periodo de nuestra literatura. Mejor explicación no ha podido darme. Una luz en la noche de Roma, la última obra, lo decía don Jesús, publicada hace unos años y que va camino de ser más que el Mozalabero, pero la segunda más vendida. Dios quiera. Señal de que tiene tirón, ¿no? De que tiene tirón, y hay mucho público del que va a venir aquí y que ya va entrando, lo va a certificar de esa manera. Don Jesús, muchas gracias. Gracias, ha sido un verdadero placer. Un placer para nosotros, gracias. Don Jesús Sánchez Adalid va a cerrar hoy las terceras jornadas de novela histórica Ciudad de Linares.